Bienvenidos al estudio Discipulado Nueva Vida en Cristo número 3. En esta oportunidad presentamos el paso número 5. La lección se titula Sirviéndonos unos a otros. Y vamos a ver 4 puntos muy importantes. Primero, responderemos a la pregunta, ¿servir o ser servido? Segundo punto, aprenderemos a servir con el ejemplo de otros. Tercer punto, vamos a ver que no es fácil, pero sí vale la pena servir. Y cuarto punto, una ayuda práctica para ponernos a servir a los demás. Pero antes respondamos las preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. ¿Servir es solo para los que tienen tiempo? ¿La humildad es uno de los requisitos para servir a otros? ¿Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros? Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con el primer punto, ¿servir o ser servido? Leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En Cristo somos libres, pero algunos usan su libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, es decir, al pecado. Creen que pueden hacer lo que les da la gana solo por el simple hecho de ser perdonados por gracia. En lugar de abusar de esta libertad, ¿qué debemos hacer? Y al final de este versículo nos dice que debemos servirnos por amor los unos a los otros. Cuando dice que hemos sido llamados a libertad, significa que esa libertad es la salvación. ¿Y qué haremos una vez que hemos recibido la salvación? ¿Seguiremos en el pecado? No, en este versículo nos dice que debemos servir a los demás. Ahora, ¿has sido salvado para continuar pecando o para servir a Dios y a tus hermanos? En este versículo nos dice que hemos sido llamados para servir y no para seguir en el pecado. El Evangelio no nos llama al egoísmo, sino al servicio. ¿Por qué? Vamos a leer el versículo 14. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no nos llama al egoísmo, sino al servicio? Porque en el servicio se expresa el amor. Miremos esta ilustración. El siervo pregunta, ¿qué puedo hacer por otros? Sin embargo, el egoísta pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? Y es que el amor nos motiva al servicio. El servicio demuestra nuestro amor. Eso significa que el amor y el servicio están ligados. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28 y vamos a resumir lo que nos enseña acerca del servicio. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si resumimos estos versículos, podemos decir que el servicio es digno y demuestra nuestro amor, así como nuestro Señor Jesucristo, en lugar de ser servido, decidió servir. ¿Qué diría usted a la persona que solo se interesa en su propio bien? ¿Qué debe hacer para alcanzar lo mejor para su vida? Te animo a dejar tus respuestas en los comentarios de este video. Ahora vayamos al segundo punto, donde aprenderemos por el ejemplo de otros cómo debemos servir. Y no hay mejor ejemplo de servicio que el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús en Juan capítulo 13, versículos del 3 al 5? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En este relato podemos ver que hizo Jesús. Lavó los pies de sus discípulos. Pero ¿qué significado tiene esto o cuán relevante es lavar los pies de otra persona? Tal vez para nosotros no tiene un significado tan profundo como para ellos en ese tiempo. El comentario de la Biblia del Diario Vivir dice: lavar los pies de los huéspedes era una tarea que debía ser llevado a cabo un sirviente de la casa cuando llegaban los invitados.
pero Jesús se colocó una toalla a la cintura, del modo que lo haría el más humilde de los esclavos. Jesús estaba asumiendo una posición que no le tocaba en ese momento, demostrando que él era el siervo de ellos, y esto es para que ellos entendieran que el servicio a los demás era mucho más importante que esperar que los demás te sirvieran a ti. De esta forma, después de lavar los pies de sus discípulos, ¿qué dijo Jesús para explicar sus acciones? Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo del 14 al 16. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Con estas palabras, Jesús está diciendo que si Él, siendo Dios hecho hombre, puede servir a los demás, ¿cómo no podemos hacer nosotros lo mismo? De esta forma, Jesús nos enseña cómo debe ser el servicio. Ahora vamos a ver qué actitud de Cristo debemos imitar según Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué actitud tuvo Cristo y que debemos imitar? Una actitud de amor, humildad y misericordia. Estas actitudes deben acompañar a todo creyente para que pueda ser un siervo de Dios y de esta forma servir a los demás. Recuerda que si Cristo se humilló para servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Ahora leamos Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, donde nos explica cómo servir. Y vamos a ver qué hace un siervo. Leamos el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué debe hacer un siervo? Según este versículo, debe servir considerando a los demás mejores que a uno mismo, pero no debe de servir nunca por vanidad, por prestigio o por competencia, por alcanzar un cargo, por creer tener un puesto superior a los demás. Si esa es la actitud, simplemente está equivocada. Debe servir por amor a los demás. Y el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es muy importante porque cuando sirvamos no debemos velar por nuestros intereses, sino por los de los demás. Ahora veamos que para el apóstol Pablo el mayor servicio a otros era de llevarles buenas noticias, es decir, el evangelio de salvación. Por esto él dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que ahora vamos a ver qué aprendemos de él en los siguientes pasajes y en qué puede ayudarnos a ministrar a otros. Leamos estos versículos. 2 de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Y qué podemos aprender aquí en cuanto al servicio? Que el tema central es el evangelio de salvación, no nuestras ideas, habilidades o logros. El centro es Cristo, no nosotros. Y 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y algo también muy importante es que debemos ser de bendición para otros, pero no causantes de pecado. ¿Y qué otra característica de un siervo muestra Pablo en 2 de Corintios 11:29? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? En la versión de la Biblia Dios habla hoy, este versículo dice así:
Si alguien enferma, también yo enfermo. Y si hacen caer a alguno, yo me indigno. Estas palabras de Pablo lo que demuestran como característica de un siervo es que él debe preocuparse por los demás. Ahora veamos el tercer punto. No es fácil, pero vale la pena. Y es que hay un costo para servir a otros. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, versículos 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y la lista continúa. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como regañados, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí tenemos una lista de todo lo que debe padecer un siervo o el costo que debe de pagar para servir a Dios y servir a los demás. Y es que definitivamente sí hay que pagar un costo. Y te animo a leer también 2 Corintios capítulo 11 del 24 al 28. Cuenta un poco más del costo que tuvo que pagar Pablo para servir a otros. Y también 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10. Ahora, ¿vale la pena los sacrificios que se requieren en el servicio? ¿Y por qué? Vamos a leer 2 Corintios 9:6. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Vale la pena el sacrificio? Claro que sí, porque un mayor sacrificio trae un mejor resultado. Claro que no debemos servir a Dios ni a los demás pensando en la gratificación o en los resultados o en las bendiciones. Solo debemos servir por amor, por gracia, porque por gracia hemos sido salvos y debemos demostrar nuestro amor a Dios con el servicio a los demás. También leamos Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Vale la pena? Claro que sí, porque el servicio será recompensado por Dios. Nuevamente, no lo hagamos pensando en las recompensas que dará Dios. Esto no funciona así, solo debe servir por amor. Ahora leamos 2 Corintios 8:4 para completar esta frase. Se describe el servicio a otros como leamos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Está hablando de una iglesia que, aunque era muy humilde, quería dar una ofrenda para las iglesias que estaban pasando dificultad. Pablo le dijo, no, ustedes tienen dificultades, pero ellos dijeron, no, déjanos dar. Y efectivamente Pablo les dijo que den. Y ellos sorprendieron a Pablo porque dieron aún más de lo que estaba en sus posibilidades. ¿Por qué lo hicieron? Porque para ellos servir a otros es un privilegio. Y así debemos tomar nosotros el servicio como un privilegio, como una oportunidad para demostrar a Dios que le amamos y de esa forma servimos a los demás. Ahora veamos el cuarto punto donde vamos a dar una ayuda práctica para ponernos a servir a los demás. ¿Cuál era la tarea que Cristo asigna a sus siervos? Bueno, es el servir. Servir consiste en convertirse en esclavo de sus consiervos, listos literalmente para hacer cualquier trabajo con el fin de ayudarles. Claro, un buen trabajo. En Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta así. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad,
Y es que Pablo a menudo usa este título, siervo, que en griego es la palabra doulos. Y esta palabra es muy especial porque no significa líder, significa esclavo. Lo que Pablo está diciendo, que él es esclavo de Dios. Y como un esclavo se somete completamente a él, le sirve a Dios y de esa forma sirve a los demás. Y sobre todo, servir a otros es práctico, dedicándoles nuestro tiempo, recursos y esfuerzos. Unos ejemplos de actos de servicio son los siguientes, y aquí te presento una lista. Y en esta lista podemos ver, por ejemplo, animar a alguien que puede ser que esté triste, haya perdido a un familiar o esté pasando por un momento de dificultad, o reparar algo. Tal vez en tu iglesia hay una persona anciana que vive sola o una persona discapacitada o ha tenido un accidente. Podrías ayudarle arreglando algo en su casa. O de repente es un hermano que está enfermo, está delicado, delicada. Entonces tú podrías ir y decirle: yo aseo, limpio tu casa, te ayudo con tus pequeños. O si no tienes el tiempo, pero tienes el recurso, dale una pequeña ofrenda económica o recolectar de los demás hermanos y llevarle la ofrenda para que se pueda sostener hasta su recuperación. O tal vez es un anciano que no tiene familiares y está enfermo, llevándole a un hospital. O tal vez no puede ir a la iglesia, pero tú tienes tu vehículo. Entonces, pues pon al servicio del Señor los recursos que Él te ha dado y usa tu vehículo para transportar hermanos a tu iglesia. Hay muchas formas de servir. Y aquí te voy a pedir que respondas a esta pregunta: ¿en qué puedo ser útil hoy? Y si no estás sirviendo a alguien, mira esta lista y a lo mejor puedes hacer algo y comenzar a servir desde ahora mismo. Ahora responderemos a las preguntas de conocimiento previo. ¿Servir es solo para los que tienen tiempo? Eso es falso. Todos somos llamados a servir. ¿La humildad es uno de los requisitos para servir a otros? Claro que sí. Y es un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros. Verdadero. Siempre debemos buscar servir. Y no confundamos el liderazgo con un cargo. Muchos pueden ocupar cargos, pero no ser líderes. Un líder es aquella persona que pone las necesidades de los demás antes que las suyas y busca servir a Dios, agradar a Dios, y en esa búsqueda servirá a los demás. Finalmente, para crecer espiritualmente, no olvides memorizar Gálatas capítulo 5, versículo 13, también leer Salmos capítulo 25 al 31, un capítulo por día, y te animo a que ores a Dios y pongas en tu corazón el deseo de servir a tus hermanos en tu iglesia. Gracias por escuchar esta lección. Que Dios te bendiga. No olvides compartirlo con todos tus contactos. De esta forma podemos llegar a más personas. También mira los videos de estas listas de reproducciones. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.